Padre, muchísimas gracias te damos, Dios. Tú eres santo, Padre celestial, Señor. Fuera de ti, Señor, no hay nadie más, Señor, poderoso a ti, Señor. Tú eres el único Dios justo y verdadero. Y nosotros como hijos tuyos, Señor, en esta noche hemos decidido venir a adorarte. Venir, Padre celestial, a honrarte con todo nuestro ser, Dios. Gracias por esos tiempos, Señor, que nos permite adorarte, donde nos permites, Padre celestial, expresar ese amor que hay en nuestro corazón hacia ti, Señor. Bendito eres tú, mi Padre celestial. Señor, gracias por cada persona que está en este lugar. Gracias, Dios, Señor, Padre celestial, porque hoy declaramos, Señor, que es un ambiente propicio, Señor, para enseñar tu palabra, para escucharla, recibirla, meditarla y atesorarla en nuestros corazones. Mi Padre, queremos agradecerte inmensamente, Dios, por este tiempo tan especial, Dios, Señor. Gracias, amado Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Sea bienvenido. Muchísimas gracias. Muy amable. Sean bienvenidos a ese servicio, viernes en sanidad, viernes, en familia, viernes donde usted y yo vamos a estar deleitándonos en la palabra de nuestro Padre Celestial. Durante cada mes estamos trabajando un énfasis bien especial. Y durante todo el año trabajamos el énfasis hasta que Cristo se ha formado en nosotros. El mes pasado estuvimos trabajando un énfasis bien especial, dependencia de Dios. Y este mes estamos trabajando el énfasis autoridad en Cristo Jesús. La verdadera autoridad en Cristo Jesús. Así que sin más preámbulos, yo quiero que usted pueda sacar su Biblia virtual, su Biblia física, y me acompañe al libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo del 24 en adelante. Vamos a ver un pasaje bien especial. Cuando estaba estudiando la palabra, venía a mi mente ese pasaje, esa escena tan especial, y es acerca de por qué una persona quiere tener poder, por qué una persona quiere tener autoridad. Porque es muy diferente el que una persona en Cristo, conociendo la verdad presente en el nuevo pacto, entiende autoridad, poder. Y es muy diferente cuando una persona está en el antiguo pacto queriendo conocer lo que es y entender lo que es poder y autoridad. Y mira, a través de este ejemplo vamos a ver en el libro de Lucas cómo esa gente entendía lo que era autoridad. Dice la palabra de Dios, hubo también, está hablando acerca de los discípulos, dice, hubo también entre ellos una disputa, una controversia. Dice, sobre quién de ellos sería el mayor. A ver, ¿por qué la gente muchas veces quiere tener el primer puesto, ser el mayor, ser el que más manda, ser el primero en un lugar? Hay diferentes motivos, ¿no? Pero la palabra dice, pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros será como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Amada iglesia, durante mucho tiempo ese concepto de autoridad fue mal interpretado. Queríamos posiciones, cargos y demás para poder ejercer poder y autoridad sobre las personas que Dios colocaba a nuestro lado. Pero hoy hemos entendido, y vamos a entender más en esta noche, que vivir la verdadera autoridad es viviendo desde nuestra posición y no desde nuestro esfuerzo humano. Mucha gente se esfuerza por ocupar los primeros puestos, las primeras sillas, el que más manda. Es un esfuerzo personal, pero a través de la Escritura vemos que aquí lo más importante no es quien tenga poder, lo más importante es quién está demostrando que gobierna su vida. ¿O es el mundo que gobierna nuestra vida? ¿O es el reino de Dios el que gobierna nuestra vida? Mire lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5. El libro de Efesios es un libro súper espectacular, como todos los libros de la Biblia. Pero el libro de Efesios nos da y nos enseña lo que es la autoridad en Cristo Jesús. Nos enseña lo que es nuestra identidad. Nos enseña lo que es, quién es usted, quién soy yo en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la palabra, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Subraya esa palabra, nos hizo sentar. Nos hizo sentar. Una de las mayores tragedias dentro de la iglesia moderna es que muchos creyentes conocen a Cristo como su Salvador. Y pasó el tiempo y no avanzaron, solamente se quedaron con conocer a Cristo como su Salvador. Pero no conocen la posición que tienen en Él. No conocen realmente el significado de la cruz, ni por qué Él fue a la cruz, ni cuál es el poder y la autoridad que Él nos ha delegado. Mira, mucha gente vive salva y son salvos, pero viven perdonados, pero no libres. Saben que son perdonados, pero no son libres. Viven salvos, pero no viven descansando en la obra consumada en la cruz. Viven sirviendo, pero viven agotados física y espiritualmente. Viven orando, pero viven llenos de temor, de inseguridad y de frustraciones. Que no le pase a usted. Muchos pasan años intentando llegar a un lugar donde ya Dios los posicionó, los colocó. Viven diciendo, Señor, ¿cuándo será que tú me vas a bendecir? Señor, ¿cuándo será que tú me vas a sacar de la pobreza? ¿Cuándo será que tú me vas, Señor, a bendecir? Y aquí la pregunta no es cuánto estamos haciendo para Dios, porque hay gente que se la pasa toda la vida haciendo cosas para Dios, tratando de calificar para el amor de Dios. Así que la pregunta no es dónde
¿Desde dónde estamos viviendo? Porque la vida cristiana cambia completamente cuando dejamos de servir desde nuestro esfuerzo y comenzamos a vivir desde la obra consumada de Cristo Jesús. Por eso en el nuevo pacto nos enseña que Dios no está formando trabajadores religiosos, que Dios no está formando esclavos, que Dios no está formando gente como robot, que Dios está formando día tras día hijos. No está levantando personas que luchan por obtener una aceptación, sino que está levantando hijos que puedan vivir desde la aceptación que ya recibimos en Cristo Jesús. Pregunta: ¿cuántas veces o cuántos alguna vez se han sentido que no están haciendo lo suficiente para agradar a Dios? ¿Cuántos algunas veces hemos pensado así? ¿Cuántos nos hemos preguntado: necesito orar más? Estoy orando poco. Necesito hacer más. Aún no he hecho lo suficiente. Necesito esforzarme más. Necesito demostrarle a Dios que realmente yo lo amo. Y esa mentalidad parece muy espiritual, pero muchas veces está escondiendo una raíz de esclavitud. Porque la gracia no comienza con lo que hacemos para Dios. La gracia comienza con lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. Si la gente comprendiera lo que Cristo hizo en la cruz, la obra del consumado, vivirían más confiados en lo que Dios realmente nos ha dado como hijos de Él. Dijo un amigo mío, punto número 1: nuestra posición es antes que nuestras acciones. Repito, punto número 1: nuestra posición es antes que nuestras acciones o nuestra acción. Y yo quiero que tú vayas al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6, para que lo pueda buscar. Efesios capítulo 2, versículo 6 declara lo siguiente: y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Subraya esa palabra, sentar. Nos hizo sentar juntamente con Cristo. Observe algo extraordinario que la Escritura está diciendo. Observe algo extraordinario que la Escritura está afirmando como algo cierto, y es: ella no dice nos hará sentar, nos dice nos hizo sentar. Y eso es una realidad consumada en Cristo Jesús. Es decir, Dios no está esperando que alcancemos cierto nivel espiritual para darnos una posición espiritual, sino que Él nos dio una posición para que aprendamos a vivir desde esa posición de hijos de Dios. Mucha gente anda por el mundo sin conocer que son hijos de Dios, ni lo que significa ser hijo de Dios. Mira, te coloco este ejemplo. Imagínese un niño que nace en una familia adinerada, de buena posición económica, social,
de buenos apellidos. Y ese niño no trabaja para convertirse en hijo. Ese niño no estudia para convertirse en hijo. No se esfuerza para convertirse en hijo. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que nació siendo hijo. Él sabe quién es su padre. Él sabe quién es su madre. Él sabe quién es su verdadero padre. Así que él después aprende responsabilidades, después aprende principios, después aprende o aprenderá madurez. Pero primero, él sabe que pertenece. Primero recibe identidad. ¿Quién es él en Cristo Jesús? Primero recibe herencia. ¿Qué es su herencia? Primero recibe amor de su Padre Celestial. ¿Usted sabe cuál es su herencia en Cristo Jesús? Amada iglesia, nuestra herencia es el reino de Dios. Esa es nuestra herencia, para vivirlo aquí en la tierra, no para esperar irnos al cielo y disfrutar de ella. No, allá también vamos a disfrutar, pero ¿qué tal si comenzamos a disfrutar desde ya ese reino de Dios? Así funciona el reino. Primero somos aceptados y luego somos transformados día tras día a la imagen del Hijo. Mira, muchos creyentes viven hoy en día como si fueran empleados de Dios. Pero Dios nunca quiso empleados. ¿Sabe lo que Dios quiso? Dios quiso hijos, no empleados. Dios quiso hijos, no siervos. Dios quiso hijos, no religiosos. Dios quiso hijos, no ovejas, hijos, porque con las ovejas no se hereda. ¿Para qué sirven las ovejas? Para un buen asado, para aprovechar la leche y la lana. Por eso las ovejas no heredan. Por eso Dios nunca quiso ovejas. Él siempre ha querido hijos que le conozcan, que aprendan que tienen un padre, que le obedezcan y puedan vivir como hijos del reino de Dios. Un hijo vive por herencia. Un empleado teme ser despedido. Un hijo sabe que pertenece a la familia. Por eso la autoridad espiritual nace cuando usted y yo entendemos quiénes somos verdaderamente en Cristo. Punto número 2, dijo un amigo mío. El mayor problema del creyente es la identidad. Es decir, no conocen su verdadera identidad. El libro 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 16 en adelante nos dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué nos dice la palabra? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí viene algo muy importante, y es que el nuevo pacto no vino a mejorar al viejo hombre. Vino a crear uno nuevo. Y la cruz no reformó tu vieja naturaleza,
la cruz terminó con ella. Y la resurrección impartió una nueva vida en Cristo Jesús. Mira, cuando Él dice que nos hizo nuevos, nueva criatura, te coloco este ejemplo. Imagínese un águila. Pero esa águila a temprana edad fue criada por gallinas. Crece caminando como gallina, come como gallina, piensa como gallina, actúa como gallina siendo águila. Aunque posee naturaleza de águila, se comporta como gallina. Y así vive mucho tiempo un águila comportándose como gallina, durmiendo como gallina, comiendo como gallina. Pero un día ve pasar a otras águilas, ve volar esas águilas y comienza a hacerse grandes preguntas. Dice, ellas tienen águilas, ellas tienen alas como yo tengo alas. Ellos tienen un pico fuerte, yo también lo tengo. Tienen unas garras poderosas, yo también las tengo. ¿Qué es lo que está pasando? Y descubre que como que el lugar donde estaba no era el lugar o la posesión para ella. Muchos creyentes viven así hoy en día. Tienen naturaleza, esa naturaleza de Cristo, tienen la justicia de Cristo, tienen la autoridad de Cristo, pero continúan pensando como esclavos, como siervos, como esclavos. Así que la pregunta para la iglesia en esta noche es: ¿qué voz estamos escuchando hoy en día? ¿La voz de nuestro pasado? ¿La voz de nuestros errores? ¿La voz de nuestros fracasos? ¿O la voz del Padre que nos dice, tú eres mi hijo o mi hija amada? ¿Qué es lo que escuchan nuestra mente? ¿La voz del Padre? ¿La voz de la conciencia? ¿O las acusaciones que muchas veces vienen a la mente? Punto número 3. El Hijo no vive desde el temor. Romanos 8:14. El Hijo no vive desde el temor. Romanos 8:14 en adelante nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, usted y yo, esos son hijos de Dios, usted y yo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Amada iglesia, observe la gran diferencia. Mira, Adán cayó y lo que hizo después de caer, después de desobedecer el mandato del Señor, lo que hizo Adán fue esconderse. Así hay muchas personas hoy en día. Cuando le fallan a Dios, lo que hacen es esconderse. Pero Jesús vino y nos acercó al Padre Celestial. La religión produce distancia, pero la gracia de Dios produce cercanía. La religión dice, aléjate porque pecaste, porque fallaste. Pero el Padre dice, ven porque tú eres mi hijo amado. Mira, yo no sé si usted la ha pasado con sus hijos, con sus nietos, sobrinos y demás. Pero un niño pequeño cuando rompe algo accidentalmente,
un plato, un vaso. Lo que él hace es correr llorando hacia su padre. No se esconde, sino que inmediatamente sale corriendo donde su padre. ¿Por qué? Porque él sabe que es hijo del Padre. Porque él sabe que no corre hacia un juez, sino que corre hacia su Padre que le ama. Y eso es exactamente lo que produce el nuevo pacto. El nuevo pacto nos produce en nuestra vida seguridad de esa relación que tenemos entre padres e hijos. Nos produce seguridad de pertenencia. Le pertenecemos a Él. Somos de su familia. Somos de su reino. Somos sus hijos. Tenemos confianza, amor y tenemos afecto en Él. Punto número 4. La autoridad del reino nace del reposo. Repito, la autoridad del reino nace del reposo. Hebreos capítulo 4, versículo del 9 en adelante nos dice. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amada iglesia, la mayoría de las personas relacionan autoridad con el esfuerzo humano. Pero Jesús relacionó autoridad con reposo. Y eso parece muchas veces contradictorio, pero es una verdad profunda del reino. Mira, te coloco este ejemplo. Tal vez las personas que hemos tenido la oportunidad de viajar en un avión, cuando usted compra el pasaje y llega al aeropuerto, usted antes de subirse al avión, usted no va a preguntarle si realmente el piloto cuántos accidentes ha tenido. ¿Sabe o no sabe manejar? ¿Le han hecho mantenimiento al avión para que tenga un buen despegue y aterrizaje? ¿Está bien su bitácora de vuelo? ¿Está funcionando bien los motores? ¿Ve bien el piloto del avión? No, usted no hace ninguna pregunta de esas. Usted solamente se sube, se acomoda en su silla y usted espera que el avión que va conduciendo el piloto lo lleve a su destino final. Eso se llama confiar. Confía. Muchos creyentes hoy en día están intentando hacer el trabajo que solamente Dios puede hacer. Intentan controlar el día de mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer mañana? Y no ha terminado el día de hoy. ¿Qué haré mañana? Intentan muchas veces resolverlo todo. Eso es trabajo de Dios. Intentan cargar el peso completo de la situación. Y muchas veces terminan agotados y frustrados. Pregunta: ¿cuántas cargas estamos llevando que Dios nunca te pidió que cargaras? Muchas veces nos cargamos con situaciones familiares, económicas, congregacionales,
y demás. Y se nos olvida que muchas veces hay que descansar en el reposo de Dios. El reposo no es un día, no es el sábado. El reposo es descansar en la obra que Cristo ya hizo en la cruz. Descansar en nuestra posición que el Padre nos ha dado. ¿Cuántas preocupaciones han ocupado el lugar que solamente la confianza debería ocupar? ¿Y qué será de mis hijos? ¿Y qué será de mi esposo y de mi esposa? Punto número 5. Cristo es nuestra verdadera autoridad. Amada iglesia, la autoridad espiritual, escúchame muy bien, la autoridad espiritual no consiste en gritar más fuerte. No. No consiste en aparentar poder. No. No consiste en títulos. No. No consiste en posiciones. Tampoco. La verdadera autoridad en Cristo es lo que Cristo está haciendo en cada una de nuestras vidas. Es como Cristo está viviendo en cada una de nosotros. Amada iglesia, cuando Jesús hablaba a sus discípulos y a la gente, hablaba autoridad. Cuando Jesús servía, había autoridad. Cuando Jesús perdonaba, había autoridad. Cuando Jesús amaba al pecador, había autoridad. Porque la autoridad verdadera proviene del carácter de hijo, del Hijo de Dios en cada uno de nosotros. Mira, las personas pueden discutir un sermón, pueden discutir esta enseñanza, pueden cuestionar una doctrina, pero es difícil discutir una vida transformada. Cuando una familia ve a un hombre restaurado, ahí no hay nada que discutir. Cuando una esposa ve a un esposo cambiado, ahí no hay nada que discutir. Cuando unos hijos ven integridad en sus padres, no hay nada que discutir. Cuando un vecino ve que ese hogar está lleno de amor, no hay nada que discutir. Cuando un compañero de trabajo observa la honestidad de su compañero, no hay nada que discutir. ¿Sabe por qué? Porque ahí Cristo comienza a ser visible. Ahí aparece la verdadera autoridad del reino. Tal vez hoy hay personas cansadas. Y no cansadas físicamente, tal vez cansadas espiritualmente. Han intentado hacer todo. Han intentado resolver todo. Han intentado sostenerlo todo. Pero ¿qué es lo que el Padre nos dice hoy en día? No te llamé a cargar lo que Cristo ya cargó. No te llamé a producir lo que solamente la gracia puede producir. No te llamé a vivir como esclavo. Te llamé a vivir como hijo. Así que vale la pena preguntarnos en esta noche: ¿estamos viviendo desde mi esfuerzo humano o desde la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz? ¿Estoy actuando como esclavo o como hijo? ¿Estoy intentando ganar aceptación o estoy viviendo desde la aceptación
que ya recibí como hijo. Cuando hay reposo en la obra consumada en Cristo Jesús, entonces se puede descansar en lo que Él ya hizo. Se puede recordar quiénes somos. Se puede recordar dónde estamos sentados en lugares celestiales. Se puede recordar que la victoria fue obtenida en la cruz. Por eso el recordar que la autoridad no nace del esfuerzo humano, sino de Cristo formado en cada uno de nosotros, estamos glorificando al Padre. Por eso hay mucha gente hoy en día cansada, estresada, porque se les olvida quién realmente son en Cristo Jesús. Y se nos olvida cuál es la posición que el Padre nos ha dado como hijos. Y se nos olvida la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz. Porque si tuviéramos presente eso, entonces estaríamos confiados, estaríamos agradecidos. Y cada día que llega sería una oración de agradecimiento, sería una oración de felicidad, sería una oración no de temor, sino de gozo y alegría al saber que el Padre ya tiene previsto absolutamente todas las cosas. Amada iglesia, en este mes vamos a estar conociendo lo que es la verdadera autoridad en Cristo Jesús. No la autoridad que viene de un grito, de alzar la voz fuerte, sino la autoridad que viene de esa nueva vida que Cristo nos ha dado, de esa vida divina que Él ha impartido en nosotros y que se manifiesta a través del Hijo viviendo en nosotros, por Él y para Él. Yo le invito a que usted pueda ponerse en pie en esta noche. Padre, muchísimas gracias te damos. Gracias, mi amado Cristo Jesús. Gracias porque en Cristo nos diste una nueva identidad. Gracias porque ya no somos esclavos, sino hijos. Gracias porque ya no vivimos tratando de ganar tu amor o tu favor, sino que hoy vivimos descansando en el amor que tú ya nos otorgaste, Padre. Señor, hoy renunciamos al esfuerzo humano, a la autosuficiencia y al temor. Y declaramos que nuestra confianza está en esa obra consumada en Cristo Jesús. Gracias, porque día tras día está formando a Cristo en nosotros. Su carácter, su vida, su autoridad sean visibles en cada área de nuestra existencia. Y queremos decirte, Señor, día tras día, enséñanos a vivir desde nuestra posición celestial y no desde nuestras circunstancias en la tierra. Ahora podemos reflejar a Cristo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra generación, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Señor, gracias por cada ofrendador. Gracias por cada persona, Dios, que ha entendido lo que es ser fiel contigo, Señor. Lo que es sembrar, porque ya hemos sido bendecidos. Gracias por cada persona, Dios, que entiende el compromiso, Señor, con tu obra. Gracias por cada persona, Señor, que viene hoy porque ha querido crecer más, Dios,
en el conocimiento de la gracia tuya. Gracias, Señor, por cada servidor. Gracias por cada adorador en espíritu y en verdad. Y oro ante ti para que día tras día, Señor, sigamos profundizando, Dios, en todo esto de la verdad presente, Señor, que nos ha traído el nuevo pacto en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por estar acá. Que tengan una feliz noche. Que disfruten el resto de la noche.